Bueno, muchachos, vamos a resolver un ejercicio donde practiquemos cómo encontrar la función inversa de una función. Primero que todo, en el lado izquierdo, si ustedes observan, yo escribí los pasos que necesitamos para hallar la función inversa. El primer paso dice que escribamos allí en función de x, el segundo de que determinemos si la función es biyectiva, el tercero que despejemos a x en función de y, el cuarto que intercambiemos x por y obtengamos la ecuación resultante y igual a f a la menos 1 de x. Y por último, comprobar la función utilizando la propiedad de la función inversa, es decir, que f por f a la menos 1 de x es igual a f a la menos 1 de f de x, y eso debe ser igual a x. Entonces, en nuestro ejercicio, el primer pasito, vamos a escribirlo aquí, vamos a tener paciencia, muchachos. El primer paso me dice que escriba y en función de x. Ojo que mi función se llama f de x igual a 3x menos 4. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Sencillamente que este f de x lo cambie por y. Entonces yo puedo escribir que y es igual a 3x menos 4. Ya son nosotros en varias ocasiones hemos dicho que tener f de x y tener y es exactamente lo mismo, ¿verdad? En el segundo paso, vamos a determinar que la función sea una función biyectiva. Pero ya vimos en la guía teórica pasada que para que una función sea biyectiva, debe ser inyectiva y debe ser sobreyectiva. ¿Qué es lo que nos dice la función inyectiva? Si lo hacemos analíticamente, lo que me está diciendo es que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 debe ser igual a x2. Sencillamente, en la función donde está x, como si me dijeran a mí hay f de 2, pues yo diría f de 2 igual a 3 por 2, 6, menos 4, 2. Aquí me están diciendo que evalúe la función en x1 y aquí que la evalúe en x2. Y el resultado es que ellos dos deben ser iguales. Entonces hallaríamos f de x1, me quedaría que es 3x1 menos 4 igual a f de x2, que sería 3x sub 2 menos 4. Entonces, este menos 4 que yo tengo acá, lo voy a pasar para acá y me quedaría que 3x1 menos 4 más 4 es igual a 3x2. Yo puedo eliminar este menos 4 con este más 4 y me queda entonces que 3x1 es igual a 3x2. Este 3 está multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir y me quedaría entonces, o este 3 que está ya, porque ya lo escribí aquí, entonces este 3 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir y me quedaría que 3x1 sobre 3 es igual a x2. Elimino este 3 con este 3 y ¿qué es lo que obtengo? Que x1 es igual a x2, lo que quiere decir que la función es una función inyectiva. Ahora determinemos si la función es sobreyectiva. ¿Qué es la condición que debe cumplir una función para ser sobreyectiva? Sencillamente que el rango de la función sea igual al conjunto de llegada. Pero sucede que en nuestro ejemplo, el conjunto de llegada, si ustedes lo ven, aquí tenemos el conjunto de partida y este sería el conjunto de llegada. Lo que quiere decir que nuestro conjunto de llegada es el conjunto de los números reales. ¿Qué necesitamos? Determinar el rango de la función, pero ya nosotros sabemos que analíticamente, si yo tengo que y es igual a 3x menos 4, entonces, ¿qué necesito hacer para hallar el rango? Despejar a x en función de y, entonces este menos 4 que está aquí, negativo, va a pasar al otro lado positivo, me quedaría que y más 4 es igual a 3x. Pero como yo necesito despejar a x, entonces este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir y me quedaría que y más 4
sobre 3 es igual a x. Si yo lo coloco al derecho para verlo más bonito, me quedaría que x es igual a y más 4 sobre 3. Podemos nosotros determinar el rango de la función y diremos entonces que el rango de la función es igual. Si ustedes observan, aquí no hay ninguna restricción. Esto es como si yo tuviera aquí un tercio de y más 4, que es una función lineal. Lo que quiere decir que el rango de nuestra función son los reales. Entonces, si nosotros comparamos el rango que acabamos de obtener, que son los reales, con el conjunto de llegada, que son los reales, vemos que la función es una función sobreyectiva. Entonces, si nuestra función ya lo comprobamos que es inyectiva y que es sobreyectiva, entonces podremos decir que sí es biyectiva. Porque la condición de que para que una función sea biyectiva es que cumpla con ser inyectiva y con ser sobreyectiva. Listo. Nuestro tercer paso, ¿cuál es? Nuestro tercer paso me dice que despejemos a x en función de y. Pero si ustedes lo observan, yo no voy a volver a hacer ese paso porque yo lo acabo de hacer aquí para determinar el rango. Entonces ya ese problema lo tengo solucionado. Yo diré que x es igual a y más 4 sobre 3. Dice, aquí tengo a x en términos de y. Después dice, intercambia a x y a y, que es lo que me está diciendo. Hombre, que donde yo tenga a x, coloque y, y donde yo tengo a y, que coloque a x. ¿Y quién es este y? Si ustedes observan aquí en los pasos, este y es tener f a la menos 1 de x. Entonces yo lo puedo reemplazar y decir que f a la menos 1 de x es igual a x, que f a la menos 1 de x, vuelvo y les repito, como este y, dijimos que al intercambiar a x y a y, que ya lo hice aquí en este paso, entonces diremos que y es igual a f a la menos 1 de x. Entonces este y que tengo aquí lo voy a cambiar por f a la menos 1 de x y esto es igual a x más 4 sobre 3. Y allí tendría yo que esta es la función inversa que me están pidiendo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Como cuarto paso, comprobar lo que me dice la propiedad de la función inversa. Entonces yo hallaría aquí, a ver, me muevo un poquito más para que lo vean, voy a hallar aquí f de f a la menos 1 de x y eso me debe dar a mí x. Entonces hallemos f, como es una función compuesta de f a la menos 1 que vendría a ser x más 4 sobre 3. ¿Y qué es tener f de x más 4? Sencillamente que vaya a la función f, es decir, a la original, a esta, y donde está x, lo reemplace por x más 4 sobre 3. Entonces me quedaría que esto es 3 por x más 4 sobre 3 menos 4. ¿Listo? Esto es 3x, pero como mi x ahora se llama x más 4 sobre 3, por eso lo reemplazo, menos 4. Resuelvo y me queda que yo puedo eliminar aquí, muchachos, este 3 con este 3 y me queda x más 4 menos 4. Si yo elimino este 4 con este menos 4, me queda que esto es igual a x, que era lo que yo quería encontrar. Ahora, vamos a hallar f a la menos 1 de f de x y eso también me debe dar x. Hago lo mismo, entonces f a la menos 1 de f de x, pero ¿quién es este f de x? Este f de x es mi función original, que es 3x menos 4. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ir a la función f a la menos 1 y donde esté x, reemplazarlo por 3x menos 4. Entonces me quedaría que mi función inversa es x más 4 sobre 3. Entonces donde está x, lo voy a cambiar por 3x menos 4. Entonces me quedaría x, pero x ahora se llama 3x menos 4
más 4 sobre 3. Resuelvo y me quedaría que esto es 3x menos 4 más 4 sobre 3. Elimino este 4 con este 4 y me queda que esto es igual a 3x sobre 3. Si yo elimino este 3 con este 3, esto me quedará igual a x, que era lo que nosotros queríamos encontrar. ¿Listo? Ya comprobados los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, podemos decir entonces que nuestra función inversa sí es x más 4 sobre 3. ¿Qué les quedaría hacer a ustedes? Con eso les sirve de práctica, es graficar en el mismo plano cartesiano la función original y la función inversa. Espero que les haya servido esta explicación. Yo les mandé una guía teórica sobre las operaciones, donde están la suma, la resta, multiplicación y división de funciones, la composición de funciones, función compuesta, que es esto que, valga la pena decirlo, nos sirvió para repasarlo, y cómo se determina la función inversa de una función. Que tengan buen resto de día.